Saludos, Dios les bendiga, queridos jóvenes, Jesús es el Señor. Queremos compartir con ustedes el día de hoy un rico y maravilloso mensaje en nuestra serie Irreprensibles, basados en el alimento diario. Dios nos lleva a su reino y gloria. El título de este mensaje es Vivir según la realidad. Pero antes queremos elevar una oración para poner este mensaje en las manos de nuestro Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque usted nos ha rescatado y nos ha escogido. Señor Jesús, usted espera mucho de nosotros, Señor. Nosotros queremos entregarnos a ti, queremos ponernos en tus manos. Sea usted, Señor, hablándonos, por lo tanto, el día de hoy, que este mensaje pueda generar un efecto en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras mentes. Señor Jesús, llévanos a ser transformados. Padre, guárdanos siempre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. El título de este mensaje es Vivir según la realidad, basado en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 4, que dice de la siguiente manera: Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nada os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Si queremos ser irreprensibles, debemos vivir según la realidad. Y esta realidad es Cristo. Y Cristo está en el plano de lo celestial. Si no vivimos la realidad, podemos estar viviendo una ficción religiosa, una mentira, una vida carente de Cristo, que solo toca aspectos morales, tal vez lo bueno y lo malo, pero no según el Espíritu. Los que no se dejan mover fácilmente por la posmodernidad y por los asuntos de esta vida, viven de acuerdo a la realidad. Y los que no viven según la realidad, terminan apostatando, es decir, rebelándose, terminan haciendo culto a todo aquello que no es Dios. Por lo tanto, si solo tenemos contacto con la apariencia, sin descubrir la realidad, lo que tocamos no tiene ningún valor espiritual. Entonces, el primer punto que queremos mostrar es que si no vivimos la realidad, corremos el riesgo de caer en una indiferencia espiritual. En Juan capítulo 4, versículo 24, dice la palabra de Dios: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y con veracidad es necesario que adoren. La palabra veracidad también significa realidad. El Señor dijo en Juan capítulo 16, versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de realidad, Él os guiará a toda realidad. Y en 1 de Juan capítulo 5, versículo 6, dice, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la realidad. Entonces esto nos muestra que Dios es Espíritu, y por tanto todo lo que se relaciona con Él tiene que llevarse a cabo en el Espíritu. Entonces hemos visto que cuando las referencias son quitadas, cuando se quitan las referencias que tienen como base la palabra, o todo aquello que es inspirado en las Escrituras, abre una brecha para la aparición del anticristo. Y ante este contexto, Dios nos alienta a no enfriarnos, a no ser indiferentes, a no ser apáticos, a no ser influenciados por la corriente de este mundo, que finalmente quiere apartarnos de todo lo que es Dios.
Entonces la obra que desea realizar Satanás sobre los jóvenes, sobre los hijos de Dios, en primer término es llevarlos a una profunda y extensiva apatía, una indiferencia generalizada hacia la fe en Cristo y también hacia la palabra de Dios. Y esto no escapa de ser un hecho en la iglesia. Cuando leer la palabra es una obligación pesada y no un disfrute, cuando orar es una obligación pesada y no un disfrute, cuando escuchar los mensajes es una obligación de último momento y no vemos la necesidad de comer el cordero completo, cuando hasta invocar el nombre del Señor es un acto vergonzoso, tenga la seguridad que está operando el enemigo y su influencia. Pero el enemigo de Dios opera por la carencia de un vivir de realidad. Para que lo espiritual sea real, vivo, orgánico, se debe estar en el Espíritu, que nos guía a toda realidad. En consecuencia, lo que recibimos por medio de los oídos, la mente, las sensaciones o de cualquier experiencia que adquiramos, sin ser guiados por el Espíritu, no es una realidad espiritual. Entonces la carencia de un vivir en realidad nos lleva a ser indiferentes, apáticos. Como resultado nos lleva a vivir adormecidos, despreocupados, muchas veces conformes con lo que hacemos, por mera apariencia hacia un liderazgo. Necesitamos entonces pedirle al Señor que nos vuelva sobrios, tener presente que existe algo que se llama realidad. Muchos tratan de producir cierta clase de realidad, tratan de imitar, tratan de copiar, pero esto no es lo que Dios quiere, esto no es lo que enseñan las Escrituras. Lo que Dios le interesa es la realidad que manifestamos por medio de Jesucristo que está en nuestro espíritu. Tenemos que tener claridad que lo que sale de nuestro propio esfuerzo es artificial, no es real. Por ende es la condición que origina la indiferencia, la indolencia. Por eso debemos ver lo vano que es actuar de esta manera. Tenemos que aprender a vivir delante del Señor como lo que realmente somos. Pedir a Dios que nos ayude a tocar la realidad que se encuentra detrás de lo espiritual. Necesitamos ser alumbrados con respecto a él. Efesios capítulo 5, versículo 14, dice de la siguiente manera, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Vemos aquí que la razón por la que muchos creyentes jóvenes se confunden, se desaniman, se tornan apáticos, indiferentes, no pueden diferenciar entre lo genuino y lo falso, ni entre lo que es de Dios y lo que no lo es. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Porque no han tocado la realidad espiritual. Cuando la tocamos, discernimos automáticamente entre lo genuino y lo falso, y el enemigo, como resultado, no puede engañarnos. Entonces vemos que esta era, la era posmoderna, que representa un camino que se opone a Dios, ha sido un sistema que ha sido dirigido por medio de Satanás para llevarnos a quitar todas las referencias que podemos tener en torno a Dios y en torno a la palabra. La modernidad comenzó a originarse durante el Renacimiento, siglo XV, y se cristalizó durante el siglo XVIII. Uno de los rasgos distintivos de la modernidad era su confianza en la razón humana. Esa confianza en la razón tuvo su impacto en los ámbitos de la ciencia, en el pensamiento social, político. En la modernidad existía la disposición a creer que era posible alcanzar los ideales sociales, políticos, que ofrecen todas las ideologías, la libertad, la igualdad, una sociedad sin clase, acceso universal al mercado, entre otras cosas. Entonces, en virtud de la consecución de esos ideales, se justificaba la militancia política, el compromiso por las causas sociales.
Entonces la modernidad fue un tiempo de las grandes utopías sociales. Más adelante, la posmodernidad, que empieza a desarrollarse a mediados del siglo XX, pero con mayor énfasis en los años 70 y 80, se ha extendido más allá del ámbito estrictamente académico, como en el modernismo, para encontrar una expresión cultural, mucho más cercana. Encontró una expresión más allá de la arquitectura, el arte, también en el teatro, en el cine, en la literatura, en la música, y empieza a incorporar atributos como la mezcla de estilos, el énfasis sobre la diversidad de géneros, en las familias diversas, las familias monoparentales, las familias homoparentales, la aceptación de la ambigüedad, es decir, personas que pueden nacer varones, pero determinan en el futuro si son o no son varones. Se legisla en función de la corriente de este mundo, donde se establece que las personas pueden nacer, pero se le coloca identidad X para que ellos determinen en un futuro si son hombres o mujeres. Y también se empieza a observar una celebración de la innovación y el cambio, un enfoque sobre la realidad como un fenómeno construido por el ser humano, no una realidad como Cristo, sino una construcción del ser humano, y por lo tanto todo esto llevado a una total negación de los principios y valores judeocristianos. Ahora bien, ¿por qué explico de forma muy sintetizada esto? Porque muchos de ustedes, jóvenes entre 18 y 29, 30 años, han pasado por la universidad. Otros están ya en la universidad y otros están por ingresar a las universidades. Las universidades son el foco de formación del pensamiento postmodernista. No quiero decir que las universidades sean malas. Lo que quiero decir es que el pensamiento que impera es uno hacia la tolerancia del pecado, el rechazo total de todo lo que es Dios. Entonces, esto ha traído como consecuencia que todo valor y verdad bíblica sea cuestionable o rechazado. Cristo, como la realidad del universo, es rebajado a un mero personaje histórico que tal vez ni existió, y sus enseñanzas son relativizadas. Entonces esto genera un ámbito muy peligroso, porque los principios éticos y morales relacionados a la palabra de Dios son rebajados o quitados por completo, generando aberraciones, por ejemplo, muy peligrosas como el cristianismo posmoderno. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5, dice lo siguiente: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Jóvenes, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 5, resume la influencia del modernismo y del posmodernismo. Debemos tener claridad de que en estos tiempos que estamos viviendo son peligrosos y muy contrarios a la realidad de lo que somos en Cristo. En otras palabras, a más realidad, a más vivir en Cristo, más enemistad con este sistema vamos a tener. Porque este sistema rechaza el gobierno de Dios, rechaza las referencias que son de Dios, rechaza la estructura moral de valores que ha tenido la sociedad occidental. La sociedad occidental ha tenido como base la palabra, la Biblia, y enseña hoy en día que ninguna verdad es absoluta, lo que se constituye en algo totalmente contrario a la referencia máxima que tenemos, que es la palabra de Dios. Esa es la influencia de este mundo. En Juan capítulo 14, versículo 6 dice lo siguiente: Jesús le dijo: yo soy el camino
y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Para nosotros, los hijos de Dios, Cristo es la verdad absoluta. El vivir de realidad es lo que nos lleva a no ser relativos, a ver a Dios como la verdad inmutable. Romanos capítulo 3, versículo 4, dice: de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz. Señor Jesús, antes bien sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Señor Jesús, los hijos de Dios, usted joven que me escucha, no defendemos el aquí y el ahora. Actuamos con paciencia en el Señor, no actuamos con egoísmo. Entendemos que formamos parte de un cuerpo y nos importan los demás. Afirmamos que la palabra de Dios es una verdad y una referencia para conducir nuestras vidas. Afirmamos que tenemos fe en Cristo. Afirmamos y respaldamos el modelo de familia biparental establecida y diseñada por Dios. Somos de los que anhelan una mejor, y esto es celestial. Somos de los que anhelamos vivir por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos de los que anhelamos reinar con el Señor. En Hebreos capítulo 11, versículo 16 dice: pero anhelaban una mejor. Señor Jesús, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Señor Jesús, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Que Dios no sienta vergüenza de llamarse Dios nuestro. Señor Jesús, finalmente debemos procurar tener un vivir sobrio y prudente, y sobre todo, jóvenes, en estos últimos tiempos, creamos a la palabra. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 4 al 6, dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Necesitamos un vivir de realidad para no ser indiferentes. Necesitamos un vivir de realidad para no ser apáticos. Necesitamos creer a la palabra. Son momentos de muchas definiciones. Son momentos de definir qué es lo que somos ante el Señor. Necesitamos creer a la palabra, creer a la palabra profética. La incredulidad es un efecto de la apatía, de la indiferencia, como consecuencia de la carencia de realidad. Poco a poco se deja de creer en que Dios es capaz de hacer lo que Dios dice que va a hacer, porque la persona apática llega a ser peor que un incrédulo. Ya no lo mueve nada, ya no lo motiva nada. Puede servir a Dios, pero ya no cree en lo que hace. Es solo una costumbre, un hábito. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que se acerca a Dios crea que le hay. Es necesario creer y que es galardonador de los que le buscan. Si somos apáticos no podemos dar fruto, no podemos dar buenos frutos. El apático se guía por la carne y su vida es conforme a sus deseos, aunque no es apático en todo sentido, solo en lo espiritual, y esto es porque no conoce a Cristo, no es su realidad. ¿Y cómo usted puede saber eso? Por su fruto.
Mateo capítulo 7, versículo 17 al 20, dice lo siguiente: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Jóvenes, tenemos que tener en cuenta que un apático poco a poco va perdiendo su primer amor. Su carencia de realidad lo lleva a perder su primer amor. Su estado de pasividad lo va llevando a apagar el fuego del espíritu en su vida. Sirve por costumbre, puede servir por hábito, pero no por amor. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esta iglesia había sufrido, esta iglesia había padecido, pero tenía Dios algo contra ella. Había abandonado su primer amor. Debemos guardarnos de solo servir por costumbre, por hábito. No podemos relajar nuestras expectativas, no podemos relajar nuestra vida, no podemos tener un vivir relajado en las cosas que hacemos, porque Dios nos va a demandar a nosotros. Una persona apática se vuelve tibia, poco a poco comienza a enfriarse a tal punto en que se vuelve completamente tibia. Su relación con Dios cae muchas veces a profundidades que son irrecuperables. El orar o dejar de orar le es igual. Leer o no leer la palabra le es igual. Escuchar los mensajes o no escucharlos muchas veces le es igual. Es una persona que con su boca dice una cosa, pero con su vida dice otra totalmente distinta. Por eso nosotros necesitamos tener un vivir de realidad. Necesitamos presentarnos ante Dios como lo que realmente somos. En Apocalipsis capítulo 3, versículos 5 y 6 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Señor Jesús, jóvenes, Dios nos ayude a tener un vivir de realidad. Dios les bendiga.